¿Por qué, según algunos abogados, el decreto que prorroga el régimen de excepción riñe con la Constitución? El periodista de Focos, Andrés Dimas, lo explica en la siguiente cápsula. La Asamblea Legislativa aprobó un nuevo régimen de excepción que restringe los derechos de los salvadoreños durante la emergencia por COVID-19, como el libre tránsito y la libertad de reunión. Sin embargo, abogados, constitucionalistas y centros de pensamiento jurídico han señalado que el régimen de excepción vigente va en contra de la Constitución. Hoy en Focos lo analizamos. Con 57 votos a favor, 23 en contra y 3 abstenciones, la Asamblea Legislativa aprobó una nueva ley de restricción temporal de ciertos derechos constitucionales para atender la pandemia COVID-19. Se trata del decreto 611, que contiene un segundo régimen de excepción que restringe por 15 días más los derechos a la libertad de tránsito, a la reunión pacífica y a no ser obligado a cambiarse de domicilio. Estas disposiciones prorrogan las restricciones iniciadas el 15 de marzo pasado, a solicitud del Ejecutivo, cuando se emitió un primer decreto legislativo, el 594. La abogada y docente Ruth López asegura que el decreto 611 constituye un fraude a la Constitución, porque ésta no contempla la posibilidad de un nuevo decreto, y además se ignoró el régimen de excepción previo. Primero, hay un fraude a la Constitución porque la Constitución de la República es bastante clara, ya les decía en el artículo 30 especialmente, que dice de la manera siguiente: el plazo de suspensión de las garantías constitucionales no excederá de 30 días. Transcurrido este plazo, podrá prolongarse la suspensión por igual periodo mediante nuevo decreto, si continuaran las circunstancias que la motivaron. Es decir, podrá prolongarse la suspensión, no habla de un nuevo régimen. Para el ex magistrado de la Sala de lo Constitucional y miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, Rodolfo González, esta disposición de la Asamblea es riesgosa porque deja la posibilidad de prolongar indefinidamente la restricción de derechos. Que la Asamblea y con la figura que usted ha utilizado muy bien, vaya poniendo la cuenta a cero cada vez con un nuevo decreto y de forma indefinida, en el que al final pasemos en régimen de excepción 3, 4 meses, 6 meses. Es, a mi juicio, un uso indebido del artículo 29 de la Constitución, una forma desproporcionada de utilizar un mecanismo que está ahí para utilizarse cuando de verdad sea estrictamente necesario. Los juristas también señalan que existen otros visos de inconstitucionalidad. Para González, el régimen de excepción no era necesario para afrontar la emergencia. Bastaba con el decreto 593 que declara al país en estado de emergencia nacional. A nosotros nos parece que el estado de emergencia es el decreto 593, le da suficientes herramientas al Ejecutivo para afrontar la crisis. Porque el decreto no está solo. El decreto que declara estado de emergencia, está el Código de Salud y está la Ley de Protección Civil. Lo mismo sostiene la abogada López. El Ministerio de Salud tiene facultades a partir del Código de Salud de emitir normativa para limitar, para determinar zonas de riesgo, para actuar de manera extraordinaria, dice el mismo Código de Salud. El estado de emergencia, en sus artículos 3 y 4, faculta a la Comisión Nacional de Protección Civil a limitar o restringir el libre tránsito de las personas y habilita al sistema de protección civil a servir de apoyo en la emergencia. Sin embargo, el Ejecutivo ha dado poco protagonismo a estos mecanismos y no ha nombrado a los gobernadores departamentales, miembros del sistema de protección civil y enlaces clave del gobierno central en el territorio. No están nombrados los gobernadores y el Ejecutivo ha querido centralizar solo en el Ejecutivo todo el trabajo, pero está incumpliendo la ley. Está incumpliendo la ley porque la Asamblea decretó el estado de emergencia en el decreto 593 con base en el artículo 24 de la Ley de Protección Civil. Los responsables de toda esta articulación a nivel local son esencialmente los gobernadores y los alcaldes. O sea, toda esa estructura, ese sistema no está así por gusto, tiene precisamente un fundamento constitucional.
y eso no está siendo aplicado. Según un comunicado del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, sección El Salvador, el régimen de excepción vigente viola el principio de proporcionalidad establecido en la Constitución, porque no deja claro con base a qué datos confiables y verificables se establece que la medida es necesaria, ni por qué estas restricciones son idóneas para alcanzar los objetivos planteados por el gobierno. La entidad considera que también viola el principio de reserva, porque delega en el órgano ejecutivo los límites materiales y territoriales de estas restricciones. El artículo 3 del régimen de excepción vigente dice que será el gobierno de la República quien deberá elaborar un protocolo de aplicación integral para implementar el decreto. En vez de precisar en qué consistirán los límites a los derechos constitucionales que se están restringiendo, se remite a que sea el órgano ejecutivo el que determine en protocolos, en reglamentos, en normativa, que no es ley, los límites a los derechos, cuando la jurisprudencia constitucional en ese punto es muy clara, que los límites a los derechos constitucionales solo pueden establecerse por ley formal. Para López, esto abre la puerta a la discrecionalidad. Yo creo que ahí es donde, en esta discrecionalidad, es donde está el riesgo de la aplicación, porque los aplicadores son múltiples. Al cierre de esta nota y a 7 días del nuevo régimen de excepción, el gobierno no ha presentado este protocolo de aplicación integral. Los abogados coinciden en que la Sala de lo Constitucional debe pronunciarse pronto y dirimir si la suspensión de esos derechos no es una violación a la Carta Magna salvadoreña.